a Paul, que está aquí con nosotros. Bueno, yo creo que todos le conocéis, pero vamos, él es, por si acaso alguien no lo conociera, él es responsable de la unidad de apoyo de lo que llamamos el Contact Point de la Red Europea de Desarrollo Rural, que, bueno, como sabéis, es una red que hace una intensa actividad relacionada con LEADER. Y bueno, experto en el diseño y en la implementación de políticas públicas en el medio rural con una larguísima trayectoria. En concreto es también coordinador del grupo temático en Smart Village y también en el grupo temático relacionado con la visión a largo plazo del mundo rural. Es coautor de la guía oficial que tiene la Comisión Europea sobre Desarrollo Local Participativo, coordinador del grupo de trabajo sobre emprendimiento inclusivo del Fondo Social, y podríamos seguir un buen rato, pero no vamos a seguir. Creo que con esto ya queda suficientemente explicado, porque también estamos tan contentos de que haya aceptado participar en esto. Perfecto, vamos a ello. Pues nada, empezar diciendo, dando las gracias y enhorabuena por el curso, porque me parece que es un momento clave para tener este tipo de discusión. Yo lo que voy a hacer en esta presentación es dar algunas ideas y pistas bastante generales, o sea, vamos a ir de lo concreto a lo general, y opiniones personales, basadas básicamente en la experiencia que he tenido en los últimos 3 o 4 años siguiendo el trabajo sobre pueblos inteligentes, por una parte, muy relacionado con LEADER, y por otra parte la visión a largo plazo sobre el mundo rural. Y lo que voy a hacer básicamente es, verás que hay muchas diapositivas y un poco mezcladas, algunas en inglés. Primero lo que voy a hacer es dar unos primeros mensajes sobre la visión a largo plazo, el proceso y algunos mensajes preliminares. ¿Se oye? Ay, Dios, esto Sí, es a ver, nuevo para mí, pero bueno. ¿Alguien tiene abierto el micro? Ya. ¿Vale? Ok, está bien, ¿no? Ok, voy a dar también algunos ejemplos nacionales y regionales de lo que está pasando en Europa sobre la visión a largo plazo, y voy a terminar hablando del posible papel del LEADER. Vale, pues esto empieza en 2019 con las orientaciones de la nueva comisión de Ursula von der Leyen, la presidenta. No voy a leer el texto en inglés. Quiero destacar 3 cosas. Básicamente, estas orientaciones que la presidenta da a los comisarios, en primer lugar, hay un cambio en el discurso. El discurso cambia de un discurso de preocupación con la desigualdad y la fractura entre o sea, los problemas del mundo rural, a insistir mucho más sobre la contribución que lo rural hace a la sociedad en su conjunto. En este texto habla de lo rural como el corazón latente de nuestra economía. Elementos centrales de nuestra identidad y nuestro potencial económico, y que queremos cuidar e invertir en ellas. O sea, es un cambio de chip, el mundo rural como víctima y problema, al mundo rural como actor esencial en lo que pretende ser la transición. O sea, esto está todo en el marco del Pacto Verde, de la estrategia digital, la estrategia sobre la biodiversidad, etc. ¿Por qué? ¿Por qué este cambio? ¿Y por qué de repente, con tantas otras cosas, hacer este mensaje sobre el mundo rural?
Yo creo que viene, y esto es es una opinión pero bastante contrastada, no tanto como he dicho, por una preocupación sobre la desigualdad, porque al final y al cabo el mundo rural las personas en el mundo rural son una minoría y como los pobres en general son una minoría, y no creo que viene de ahí. Viene básicamente por lo que se ha llamado la geografía del descontento. La geografía del descontento es la fractura que se produce en Estados Unidos con el crecimiento de Trump, en Inglaterra con Brexit, sobre todo en este momento en Francia con los chalecos amarillos. Lo que se ve es que aunque el mundo rural es una minoría, políticamente es una minoría clave, que esta fractura puede alterar y desequilibrar de una forma muy, muy importante la estabilidad europea. Y entonces, por ejemplo, la OCDE ha dado la vuelta a la tortilla y habla de potenciar la geografía de las oportunidades. Y dentro de esa geografía de oportunidades está el mundo rural. Tercer punto que me parece muy interesante en esta iniciativa es que la presidenta no encarga la visión a largo plazo al comisario de Desarrollo Agrario y Rural, igual que no encarga el Pacto Verde y la estrategia de Farm to Fork, de la granja al plato, no lo encarga tampoco a la agricultura, sino que en este caso lo encarga a la comisaria, la vicepresidenta, responsable de demografía y democracia. O sea, lo eleva a un nivel de vicepresidenta. Y lo que se ve entonces es que para estos cambios estructurales, es necesario un liderazgo más allá de las direcciones sectoriales, como son agricultura, como es el FEDER, como es todo, o sea, está por encima de eso. Entonces, esas son tres cosas que me parece que son muy interesantes. Vale. El proceso. El proceso empieza en julio del 2020. Se lanza una hoja de ruta, hay una serie de comentarios, de presentaciones de todas las organizaciones agrarias, medioambientales, etcétera, etcétera. Hay una encuesta online. Hay un proceso que a nosotros nos parece más importante que todo lo otro, que ha sido una serie de talleres directos con distintas localidades alrededor de toda Europa, en lo cual en España habéis participado mucho y la red ha jugado un papel fundamental en organizar estas reuniones. Estamos a punto de publicar los resultados. Yo creo que los resultados de este paquete de reuniones participativas se publicarán a principio de la semana que viene. Ha habido mucho análisis, mucha investigación y todo esto, la visión, la última previsión que tenemos es que se publicará a final de este mes, el 30 de junio. O sea, que esperar a ver lo que nos dan. No tenemos todavía indicaciones de lo que estará ahí. Eso es el proceso. Entonces, os voy a dar algunos mensajes iniciales que salen de todo este proceso. Primero, algunas conclusiones que salen de los talleres estos que se hicieron en 19 Estados miembros,
hubo 170 reuniones de distintos tipos, algunos utilizando unas técnicas de participación muy interesantes. Por ejemplo, en Finlandia utilizaron Minecraft, el juego, con grupos de jóvenes. Utilizaron juegos para empezar a imaginar lo que podría ser el futuro en 2040. Pero la gente utilizaron muchas distintas métodos. Hubo un método central, unas orientaciones, pero hubo muy poco tiempo también. O sea, se tuvo que hacer todo esto en casi 6 semanas y se tuvo que hacer de una forma virtual. O sea, que fue un macro ejercicio de participación. Algunas conclusiones. Bueno, lo primero es que es muy difícil imaginar el mundo en 2040. Yo no lo puedo imaginar y la gente lo encuentra muy difícil pensar lo que, con los cambios que hemos tenido en el último año, es muy, muy difícil imaginar lo que puede ser el mundo en 2040. Y la mayor parte de las reflexiones son reflexiones más bien a corto o medio plazo. Se relacionan a las necesidades, lo que habría que cambiar, lo que tenemos que hacer, más que otra cosa. Pero también hay un mensaje súper claro, que es que la gente está harta de declaraciones, de agendas, de papel, y que hay que pasar a la acción. O sea, participan porque quieren que algo cambie. Y eso es un mensaje muy importante. Otro elemento que sale muy, muy fuertemente es que la enorme diversidad. O sea, existe esa diversidad dentro de España, pero es que entre la zona más pobre de Rumanía y Finlandia, las diferencias son absolutamente inmensas, ¿no? Entonces, lo que se ve también es que el cambio de población es un buen baremo de lo que está pasando en las zonas. Cuando suelen ser zonas que crecen con más población, los mensajes que salen suelen ser más, se dirigen más a un futuro alternativa, lo que podría ser el mundo rural. Y dan más énfasis al tema medioambiental, a relaciones sociales diferentes, a todo lo que podría ser el mundo rural en una situación ideal. Cuando las zonas se enfrentan a un declive muy fuerte en la población, los mensajes son de lo que necesitamos para sobrevivir. Necesitamos unos servicios básicos, etcétera, etcétera, ¿no? O sea que es un poco obvio eso, pero sale muy, muy, muy fuertemente. Ahí hay una serie de mensajes que no creo que lo vais a encontrar muy nuevo. Y el hecho es que realmente no lo son, ¿no? O sea, ¿qué dice la gente? Pues que la transición digital es fundamental, no solamente la conectividad, sino la formación y las aplicaciones. Que las infraestructuras y servicios son básicos, que realmente lo que tenemos que hablar es del estado de bienestar rural. O sea, tener unas condiciones que no necesariamente son las mismas, pero son equiparables en cierto sentido. Se habla mucho de la necesidad, sobre todo en las zonas más frágiles, de la importancia de la animación y la creación de capacidades. Y otro elemento que sale muy fuertemente es que si se pretende que el mundo rural participe y contribuya a toda esta transición verde y social y económica de lo cual estamos hablando, tiene que haber un apoyo mucho más fuerte a la innovación en el mundo rural. O sea que se habla mucho de ecosistemas de innovación tecnológica social y veréis que en los países que están avanzando con esto hay muchas ideas muy interesantes. Lo comentaré un poco más tarde.
Cambio climático y transición verde. Todo el mundo de acuerdo, pero todo el mundo dice que no se hace bastante y que las actitudes de todos no son suficientes. O sea, que hace falta un cambio fundamental en las actitudes y la valorización de los servicios ecosistémicos. Se habla mucho, sobre todo después del proceso de COVID, de nuevos modelos territoriales, alimentario, o sea, energía, economía circular, bioeconomía, trabajo a distancia. Todo esto son oportunidades que ofrecen. Se habla, como se ha hablado hace mucho tiempo, de modelos de gobernanza, pidiendo dos cosas. Una planificación territorial más integrada, o sea, que el líder y la parte económica no esté separado de lo que se hace con salud, lo que se hace con educación, lo que se hace con transporte, etc. O sea, una planificación integrada a nivel local, pero por otra parte, una mayor coordinación vertical, o sea, que se mueve de una posición en la cual anteriormente se primaba mucho el desarrollo endógeno, casi como si el desarrollo endógeno fuera la solución total. Ahora se dice, mira, pues sí, con lo local podemos conseguir una serie de cosas, pero necesitamos las inversiones estructurales, las herramientas y todo lo demás que nos permita desarrollar nuestras capacidades. O sea que realmente lo que quiero decir, ahí está el mapa de donde se hicieron y veréis la cantidad que hay en España. Así que muchas gracias a los que habéis participado ahí. Estos eran un poco las voces que salieron de las reuniones locales. Y en esas voces hubo muy pocos mensajes sobre lo que se tenía que hacer a nivel europeo. Entonces, en el grupo temático que tuvimos, ahí empezamos la discusión sobre lo que debe de ser el marco europeo y lo que este grupo espera que saldrá de la visión, o que seguirá la visión, porque la visión puede ser algo bastante genérico, pero dicen que va a haber un plan de acción que lo sigue. Bueno, entonces paso rápidamente. A nivel europeo lo que dijeron es que efectivamente tiene que haber una visión a nivel europeo que inspira a la gente, que da esperanza a la gente, no la visión esta de la pobreza, sino cambiar la narrativa. O sea, que la transición verde y digital, todo lo que habéis oído de Moisés en la primera visión, todo esto que debe de formar parte de ello, y sobre todo la contribución que lo rural puede hacer al bienestar total de la sociedad. Y yo creo que eso es algo fundamental, ¿no? Pero bueno, no se puede quedar en estos objetivos genéricos. O sea, igual que vuestras estrategias locales no pueden quedarse en estas buenas intenciones, se tienen que traducir a unas operaciones concretas, medibles. Y lo que fue muy interesante es que, y esto yo creo que es importante en España, es que no acciones llevadas a cabo todas centralmente, los grandes proyectos y todo esto, sino que diera pie a distintos niveles, o sea, descentralizadas, y que las metas y los indicadores sean entendibles a las personas, que no sean tan técnicos que nadie entienda de qué estemos hablando. Este marco europeo debe de traducirse de una forma escalonada a distintos niveles. Y lo que es sobre todo muy importante en el nuevo marco, que da mucho más
poder a los niveles nacionales. O sea, la Comisión marca la estrategia, pero cómo se lleva a cabo la estrategia en los distintos países depende de cada país. Es importante que se asuma que cada país se sienta propietario de una arquitectura que lleve a cabo la visión. Y ahí es donde voy a dar algunos ejemplos. Para esto es necesario el proofing. Yo no sé cuál es la traducción de proofing en castellano. Me parece que quizás se utiliza bastante la misma palabra, pero básicamente se tiene que analizar el impacto que tienen las políticas actuales sobre el territorio rural, o sea, las decisiones sobre movilidad, sobre salud, sobre educación, etcétera, etcétera, y cómo estos afectan. O sea, tiene que haber una puesta en común de cómo las políticas están afectando ahora al medio rural para poder luego incidir de forma positiva. Y esto es porque en todo esto y en los planes estos el diablo está en los detalles. La gobernanza de la visión y de los planes va a ser clave. Y ahí, esto es lo que vemos también con LEADER, con el desarrollo rural, ¿no? O sea, el desarrollo rural es una parte de la PAC que está en las consejerías o los ministerios de Agricultura. Entonces, es muy parcial la visión que se tiene desde esa. Entonces, que tiene que haber un liderazgo más allá que lo que son los ministerios de Agricultura, los ministerios sectoriales. Y ahí es donde asume la vicepresidenta, la presidenta, la vicepresidenta, y en otros países lo que vemos también es una implicación directa del presidente o el primer ministro o un vicepresidente, etc. Debe de haber sistemas de coordinación transparentes de las políticas. Una de las sugerencias, pero una sugerencia que yo no creo que va a salir, es que una serie de objetivos rurales se plasmen dentro del semestre europeo. El semestre europeo es lo que se ha utilizado hasta ahora para imponer todas las restricciones presupuestarias que se han llevado a cabo. Pues en vez de simplemente decir que el gasto público tiene que ser el 3% de esto etcétera, pues que debe de ser que la conexión con banda ancha esté por todos lados. Entonces, esto es una condición de recibir dineros. O sea, es una de las propuestas. Se habla, o sea, todo esto necesita un análisis y unos datos mucho más finos. O sea, cuando se analiza cualquier PDR, generalmente prácticamente no hay una distinción entre los tipos de ruralidad que existe en una comunidad autónoma. Se analiza la comunidad autónoma entera, casi siempre. Entonces, tiene que haber un análisis mucho más fino y se habla de un observatorio, se habla a nivel regional y nacional, o sea, plataformas sociedad-ciencia, knowledge hubs, los hubs. Tampoco sé la traducción de los hubs, pero es algo que sale en muchos países. Y un mensaje que es muy importante es que dicen que toda esta arquitectura se debe de hacer de una forma que potencie, que empodere la acción local, los ciudadanos. O sea, que no debe de ser algo remoto y distante de la gente. Y si no, esa fractura seguirá. Bueno, vamos a ver. Voy a dar algunos ejemplos y me detendré en el caso catalán, porque me parece que es muy interesante para vosotros. Nuestro futuro rural, lo acaban de publicar en Irlanda, es también los elementos claves, o sea, una consulta muy grande a nivel nacional,
La gobernanza es muy interesante, hay una división muy clara de responsabilidades, responsabilidad con el primer ministro, liderazgo político, unos presupuestos, una división entre los distintos ministerios, unos presupuestos claros que se pueden ver. Se traduce en unas 150 acciones cubriendo todo y hay una serie de acciones como lo que hemos hablado, el banda ancha, trabajo a distancia, formación y empleo, la rehabilitación de los pueblos y poner en marcha, y esto creo que vale la pena que lo estudiáis, una serie de mecanismos para facilitar la participación y la resiliencia a nivel local. Paso a la agenda rural francesa, que fue modelo para los catalanes. Y hay un dato ahí que me parece muy interesante en el caso español también. Hablan de que en Francia el 30% de la población vive en el mundo rural, pero el 50% les gustaría vivir en el mundo rural. O sea que el problema en Francia no es tanto la despoblación, salvo en algunos casos. Hay algunos casos donde sí es, pero no es el problema que tenemos nosotros en la España vaciada. Y es que la gente valora el mundo rural. El problema es que dicen que los servicios no son suficientemente adecuados. Entonces, también en Francia, y esto surge por Macron a raíz de las protestas callejeras que hubo, que les forzaron a tomar esta decisión, hay un proceso de consulta muy importante. Salen unas 181 medidas, también con sus presupuestos, sus ministerios, mecanismos de gobernanza, objetivos que son lo que hemos comentado un poco, la revalorización del mundo rural, una mejora concreta, o sea, esto se tiene que medir en las condiciones de vida y más decisiones a nivel local. Y ahí creo que vale la pena que miréis el plan, porque hay una serie de propuestas ahí que son muy interesantes. Hablan de lo que lo llaman tercer lugares. Van a crear, me parece que son 2.000 o 3.000 tercer lugares, que son espacios entre el trabajo y el hogar. Son espacios de creatividad local. Y uniendo estos centros hay lo que llaman fábricas territoriales. Las fábricas territoriales prestan una serie de servicios para que las zonas rurales puedan entrar en una serie de temas como es el cambio energético, el cambio digital, etcétera, etcétera. Porque estas cosas no se pueden hacer si no tienes los herramientas. En todos los planes estos hay una apuesta a crear pueblos de futuro y ahí los franceses tienen unas modalidades muy interesantes de contratos locales que permiten a las autoridades locales presentar planes para un conjunto de actividades para avanzar hacia el futuro. Y hay ventajas fiscales como se está planteando en España también. Ahí. Bueno, sí, quiero ir porque a nosotros nos sorprendió esto muchísimo. Y se presentó lo que están haciendo en Cataluña en la última reunión que tuvimos. Me parece que hay una serie de cosas muy interesantes aquí. En primer lugar, el papel clave que está teniendo LEADER y la asociación LEADER Arca. El proceso, en parte, surge por la experiencia que LEADER tuvo en la cooperación estratégica que han hecho en Cataluña, donde no me acuerdo el porcentaje, no es un porcentaje muy grande, pero lo dedican a acciones comunes entre grupos, precisamente para actuar sobre estos temas macrotemas, ¿no? Sobre el coworking, el trabajo a distancia, el cambio energético, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, tienen una serie de acciones
de cooperación, y esto es un poco el cultivo que conduce a poner en marcha lo que es la agenda rural. Van para atrás y miran lo que se hizo en Cork, en la declaración de Cork en 2016, visitan a Francia, analizan lo que pasó en Francia y ponen en marcha este proceso. Hay una serie de elementos que me parece que son interesantes. Hablan claramente de del cansancio que tiene todo el mundo a nivel local con tanta consulta, con tantas palabras, con tantos planes, con tantas agendas y declaraciones y no sé qué, no sé cuánto, todos interrelacionados. Y que no les hace falta realmente mucho más análisis y mucho más hablar de eso, sino lo que les hace falta más que otra cosa es poner en común, es pasar a la acción y concertar entre los actores locales y regionales una serie de medidas clave. Y lo que me parece muy interesante de la experiencia que tienen es la cooperación que logran hacer ahí. O sea, porque consiguen una muy buena cooperación, me parece, con los líderes, con los ayuntamientos, con las diputaciones. Hablan explícitamente de unir la agenda rural y la agenda urbana, que es tan importante, o sea, ponerlo todo en una parte. Y luego tienen una coordinación vertical muy buena con otros elementos de la Generalitat, ¿no? Entonces, vale la pena echar un vistazo. Y lo que quieren hacer, o sea, está todavía en proceso, o sea, lo que quieren hacer es que las conclusiones de esto se traduzcan a las políticas concretas, o sea, que los EDLs y los tomen en cuenta, o sea, el marco para esto, o sea, tomen en cuenta todas estas cosas, o sea, que no se quede a nivel de un plan muy bonito a nivel de Cataluña, sino que en base a esta estrategia, que se busque criterios, indicadores, etcétera, etcétera, que afecten a las decisiones que se van a tomar en el futuro marco. Vale. ¿Cómo voy de tiempo? O sea, llevo como... Sí, tranquilo. ¿Tranquilo? Vale, sí. Vale. Ok. Vale. Esto es una diapositiva que se hizo para pueblos inteligentes. Y lo que se pretendía con todo esto de pueblos inteligentes simplemente era facilitar herramientas flexibles y ágiles que permitan una transición por parte de las comunidades rurales. O sea, con la idea que estamos en una situación negativa, tenemos que despegar y llegar a esta transición, y eso es lo que es la visión a largo plazo, ¿no? Entonces, la cuestión es ¿por qué líder, qué papel puede jugar líder dentro de todo esto? ¿Y por qué líder no puede ser el centro de todo esto? Entonces, esto es lo que dijo la comisión en una de nuestras reuniones, y dijo explícitamente que el líder reúne todas las características para ser el vehículo principal, pero siempre que se potencie todos los principios del líder. Eso por una parte, por la idea. Y además tiene que existir un entorno político favorable, el entorno reglamentario, el vínculo con inversiones de mayor tamaño, la coordinación, etc. Si no existen esas condiciones, no puede ser la cosa como hasta ahora. Y entonces nos vamos a la situación. Esto fue el resultado
de la encuesta que hicimos a los grupos, me parece que fue 18 o 19 por ahí, que era hasta qué punto líder puede ejecutar según los principios del líder. Saco solamente dos elementos aquí. O sea, la burocracia impide la ejecución de los principios líder. En el mejor de los casos, los estados donde funcionan mejor, el 43% decían que la burocracia impide los principios. Y en el peor es el 100%. O sea, no se pueden cumplir y en España el resultado fue el 93%. O sea que se ve que hace falta un cambio. Si líder va a cumplir el papel que podría cumplir, hace falta un cambio radical en los sistemas de gestión y seguimiento y gestión del programa. Lo mismo con el tema de hasta qué punto los grupos pueden poner en marcha soluciones innovadoras. En el mejor de los casos, el 100%, o sea, estamos hablando de Finlandia, algunas partes de Austria, Suecia, etcétera, etcétera. En el peor de los casos, ninguno. Hay que seguir las reglas. Y nada más. Creo que es muy interesante, es una cosa que no hemos logrado hacer y que creo que es un campo que habría que estudiar, y si lo podéis hacer en España sería muy interesante. Ver los modelos que existen de gestión de los grupos. Hay más modelos que esto. Yo simplemente destaco tres. Primero, líder como ventanilla de apoyo a pequeñas iniciativas locales. Yo creo que esto es lo básico de lo que existe en España. Funciona con convocatorias abiertas, a veces muy fijadas a nivel regional, o sea, depende. Se abre la convocatoria, se reciben las solicitudes y se financia, y hay todos los controles y todo lo demás en medio, ¿no? Yo creo que la complejidad de esto llega a un nivel que el sistema va a caducar si no se hace un cambio radical. Porque cuando se empezó líder era una subvención directa de la Comisión, subvención global, multifondo, etc. Ahora, si multiplicas los controles que van desde la Comisión, el Estado, la región, a nivel local, si multiplicas las ayudas en términos de necesitar cofinanciación de otras entidades, no solamente tienes la subvención y todos los controles, sino que tienes que buscar cofinanciación. Si para la cooperación hay distintas reglas para las distintas personas que cooperan, la complejidad es tan grande que el sistema empieza a colapsar. Entonces, escuché a María hablando en la reunión de ARA el otro día, hablando de costes simplificados, pero es necesario analizar y poner en marcha una serie de cambios. Costes simplificados es uno de ellos, pero en todo el sistema de gestión. Si no, puede seguir cojeando, pero no va a ser la locomotora. Entonces eso es un tema. Yo creo que el trabajo que está haciendo también el grupo Frankenstein, de mirar lo que está pasando en distintas comunidades, eso es muy importante. Hay ejemplos en otros países que debéis de ver hasta qué punto, y en España va a haber mucha más libertad de diseñar el sistema necesario para que lo que vosotros necesitáis. Bueno, otro modelo son las agencias cuando el líder se convierte realmente en una especie de
agencia local de desarrollo. Esto es el caso de Sajonia. En Sajonia los grupos líder gestionan en torno a un 40% de todo el PDR. Estamos hablando de grupos que el presupuesto medio es de 15 millones, inversión pública, pero va a mucho más. He oído de 30 a 40 millones de inversión. Esto ya se están metiendo en inversiones en servicios públicos, en rehabilitación de pueblos, en temas infraestructurales muchísimas gordos. Lo que implica también un mayor control. Porque mayor dinero, mayor tal, más control. El otro es que quiero entrar más en detalle en ello, es un poco la plataforma de innovación. Líder como una plataforma de innovación a nivel local. Líder como algo que testea y lanza proyectos piloto en estos cambios que hemos hablado de la visión a largo plazo. Estos son los casos de Finlandia y bastantes otros sitios. Lo que encontramos para hacer esto es que efectivamente se han lanzado los grupos operativos y EIP Agri, que son un sistema bueno, bastante interesante para la innovación dentro del sector agroalimentario. Permiten diseñar proyectos de cooperación integrados para determinados problemas que tienen los agricultores. No existe un método similar para otros elementos. Si queremos hacer esa transición energética o digital o tal, que nos mete, o temas de salud o temas de educación, que nos meten en campos muy distintos, no existe un mecanismo de ese tipo. Esto es un poco el planteamiento del líder en Finlandia. Hablan de líder como plataforma, líder como una base para lanzar proyectos de futuro, de experimentales, y sí, pues no sigo con ello, pero es muy... Esto es lo que está pasando en Francia, en algunos sitios en Francia, y lo que pretenden lanzar con su estrategia a largo plazo, el pueblos de futuro. Ahí lo que tienes es un pueblo que mira el conjunto de los servicios del pueblo, empleo, juventud, vivienda, sanidad, educación, movilidad, y dice, ¿qué sería mi pueblo en el futuro? Y lo que es, por ejemplo, lo que hemos visitado este pueblo, y no es un pueblo fuera de lo normal, o sea, no es un pueblo lleno de artefactos modernos y tal, es un pueblo bien normal. Pero, por ejemplo, dicen, ¿por qué la gente quiere vivir, por qué la gente quiere vivir en este pueblo? Pues una de las razones es que los niños salen de nuestra escuela con mejores notas que en la ciudad. O sea, hay una oferta de educación y hay una oferta de salud, hay una oferta que es mejor que en otros sitios. Claro, con esa oferta, bueno, yo personalmente, evidentemente me iré al mundo, de todas formas vivo en el mundo rural, así que con eso, ¡upa! Esto también quiero detenerme un poco en ello, porque esto es el modelo en un líder en Bélgica. Se llama Pays de Condroux, y lo que es un modelo muy diferente a lo que tenemos en España. No hacen convocatorias en absoluto para proyectos individuales, ninguno. Definen una serie de áreas estratégicas en su EDL, con la participación de la población, dividen el presupuesto en esas áreas estratégicas, también con la participación de la población, tienen un equipo bastante amplio y cada persona del equipo se responsabiliza de una de las áreas estratégicas. Por ejemplo, una de las áreas, esta es una de las áreas estratégicas, es un ecosistema alimentario.
O sea, y la transición a un sistema alimentario más local, ¿no? Entonces, la persona que se gestiona el área alimentario lanza una serie de inversiones y acciones con los actores de la comarca para ir creando esa transición. Son, en muchos casos, proyectos, pueden ser proyectos de cooperación, pueden ser proyectos propios, bastantes son proyectos propios, algunas son subvenciones que dan a terceros, etc. Pero hay una mezcla, ¿no? Es un modelo radicalmente diferente y eso existe en una buena parte de Europa. Esto es otro ejemplo de... es más mixto esto, es que yo creo que en España habría que tener algo un poco mixto. Pero estos son los pueblos bioenergéticos en Alemania. Lo que ves ahí es que LEADER, esto era la transición ecológica de una serie de pueblos. Lo que hicieron, LEADER lo que hizo era abrir una competición. ¿Quién quiere experimentar con la calefacción bioenergética en el pueblo? Se presentaron una serie de pueblos, seleccionaron estos pueblos y lo que hizo LEADER entonces era trabajaron con los agricultores que producían la biomasa, con el ayuntamiento, etc. O sea, es un trabajo de animación local. LEADER gastó el dinero en toda la fase de preparación, los estudios de viabilidad, unir la gente, la formación, todo lo demás, que lo que al final produjo, o sea, con una inversión de LEADER de 200.000, se produjo una inversión total de 2,5 millones y se hicieron esto es lo mismo, no voy a entrar en ello porque me parece que me estoy pasando de tiempo, sobre el tema de broadband, de banda ancha en Finlandia. O sea, y tengo dos transparencias más y termino. Lo que hace falta si LEADER va a cumplir ese tipo de papel es que se pueda proceder de la idea de un cambio a una inversión sostenible en el tiempo. Y para eso es necesario una serie de acciones. El estudio de necesidades, la formación del personal, la viabilidad, investigación técnica, ¿no? de temas, por ejemplo, de digital, experiencia piloto, etc. En el modelo actual esto es súper complicado porque para cada uno de ellos hay que sacar distintas convocatorias, hay que pasar no sé cuántos controles y se hace muy difícil. Antes, y me parece muy interesante los franceses, ahora dicen apoyo y LEADER. Los franceses llaman esto la ingeniería. Ya no hablan de animación, hablan de ingeniería. Porque dice que esto efectivamente es un proceso de diseño y en algunos casos no va a ser necesario alguna de estas cosas, ¿no? Hay que hacerlo a medida pero ese proceso de diseño del apoyo que hace falta para hacer una transición es lo que hace y hay que ver cómo se compatibiliza eso con los sistemas de gestión que tenemos. Aquí la última transparencia esto es algunas de las recomendaciones que salieron del grupo temático de pueblos inteligentes sobre lo que habría que hacer para asegurar que a nivel local pudiera abordar el camino ese que puse en la última transparencia. Primero, más ayudas para la animación. Y eso, por ejemplo, ayudas, costes simplificados, pueden dar ayudas adicionales a el apoyo a distintas acciones, saliendo del 25%, o sea, en el caso de otros sitios. O sea que
hay varios países que experimentan con esto. O sea, que para el proceso de ingeniería hace falta recursos, pues se pueden conseguir y no entra dentro del el 25%. Mejor acceso al conocimiento. Si LEADER va a empezar a salir solamente del turismo y la alimentación o productos locales y meterse en temas como la transición energética o incluso, como está pasando ahora con el COVID, el salud o cuidados, etcétera, que son campos muy regimentados, controlados estatalmente y donde hay otras organizaciones con competencias, hace falta información. Y entonces hay muchas propuestas que están surgiendo por todos los lados de cómo traer el conocimiento necesario a las zonas rurales. La financiación más ágil. Claramente la financiación tiene que abordar el riesgo y la inseguridad, o sea, el hecho de que no, o sea, con proyectos piloto dicen que pues las empresas hablan de que 1 en 10 de los proyectos salen. Si tienes una cartera de 10 proyectos, el 1 que sale cubre el otro, pero los sistemas que tenemos no contemplan esto, o sea que evidentemente va a haber algunas cosas que no funcionan, entonces eso hay que tomarlo en cuenta. Mejor coordinación con otras medidas y políticas. En muchos casos, LEADER hace todo el trabajo, prepara el terreno y luego eso se queda colgado. Entonces hay también, es muy interesante, por ejemplo, en Tirol, en Austria, ahí la relación que tienen entre lo que hacen a nivel local los grupos LEADER y la estrategia de especialización inteligente que tiene la región. O sea, hay una coordinación entre el FEDER y el FIEDER en ese sentido. La cooperación más flexible. La cooperación actualmente, yo cuando alguien me dice cooperación, digo, mira, es casi imposible. O sea, se complica, o sea, con cada distinto socio se complica más la gestión. Y hay límites en términos de la cooperación que puede hacer LEADER. Cooperación tiene que ser entre agricultores y del turismo, entre ciudad y entre las zonas rurales, entre universidad y entre... o sea, tenemos que tener sistemas de cooperación mucho más flexibles y mucho más ágiles si eso va a funcionar. Si no, simplemente la cooperación es una buena intención, pero es demasiado complejo. O sea, y la gente lo que hace es priorizar lo local porque la cooperación es demasiado complicado. Bueno, eso era todo. María, dije que no hablaría mucho, pero he hablado muchísimo. Es que cuando me coges en un tema como esto, no me puedo parar. Así que lo siento. No, al revés. Muchas gracias, Paul. Compartir la a ver si así deja de compartir. Sí, ¿nos podemos ver? Sí, eso es mucho mejor. Muchas gracias. Yo creo que ha cumplido muy bien el objetivo que nos planteábamos. Por un lado, nos interesaba abrir una ventana inspiradora, en este caso a Europa y a lo que se hace, lo que se está hablando en la Comisión y lo que se está haciendo en otros Estados miembros, y creo que nos has traído ejemplos muy inspiradores. Y por otro lado, bueno, yo tengo la sensación que recuperamos, cerramos el círculo de muchas de las cuestiones que venimos hablando desde la primera sesión, ¿no? Esa necesidad de plantearnos una misión y una visión al comienzo del desarrollo de la estrategia, y también algo que me parece una idea importante que los grupos participantes en la sesión no anotaban, ¿no? Esa necesidad de que las pautas, el marco que se establezca a nivel regional pues permita el desarrollo de esta visión taller.